Bueno, hablando de hereje, acá tenemos uno, ¿ven? ¿Ven? Este es uno de esos. Este es uno de esos tipo unicitario que él quiere fundar otra vez, refundar otra vez el cristianismo. Por eso lo vamos a hacer pasar ahora, a ver si es tan guapito. Lo vamos a hacer pasar para que refutarlo acá en vivo. Nada, no creo que quiera eso, pero bueno. Ahí le paso el enlace porque le dije que lo iba a hacer pasar. Es verdad eso de que Jesús es el impulso fundador, porque Jesús no formó las doctrinas de Pablo, ni creó toda la doctrina cristiana, ni creó tampoco el credo Jesús. Eso es indiscutible. El cristianismo, por eso, es un conjunto de creencias y de dogmas que configuran su identidad. Si no, no tendríamos identidad. Como les decía, ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, puede ser cualquier persona que no esté arraigado históricamente del cristianismo. Lo puede ser, como lo puede ser cualquiera. Yo puedo ser discípulo de Buda y no tengo nada que ver con los chinos, ni no tengo nada que ver con el mundo oriental. Lo puedo hacer, nadie me lo prohíbe, pero seguramente, bueno, depende de qué religión voy a estar más incorporado o no. A ver, ahí está Jonathan. ¿Cómo? ¿Según quién? Según la historia, según los credos, según los teólogos de la historia, según la ortodoxia, según los concilios, según los credos. O sea, claro que hay un fundamento. Que te guste o no te guste, no lo estoy contactando directamente a Ricardo, en general, al que no le gusta, si no le gusta, bueno, que no sea cristiano entonces, que se llame de otra manera. ¿Qué haces, Jorgito? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, ¿Me hermano? ¿Todo escuchás bien? vos? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Se te escuchan los nenes Ah, detrás, bueno. pero se te escucha bien. Habla Espérate que fuerte. cierro la puerta, ¿eh? Cierro la puerta. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, porque el tema de la Biblia también hacemos lo mismo. Interpretamos la Biblia y decimos según quién, según Pepito Grillo de la esquina de la vuelta de mi casa, según Rodolfo Castro de Guatemala, o según Alfredo Mitsubishi de Venezuela. O sea, no, o sea, cada cual puede interpretar la Biblia como se le dé la gana, pero eso no quiere decir que esté dentro del cristianismo histórico. Bien, adelante. ¿Estuviste escuchando el programa? Sí, escuché todo, escuché todo. Mi problema es que en realidad lo que es el cristianismo se define por consenso. Y Sí, el ¿y cuál es el consenso problema? siempre decimos que no te garantiza la verdad. Mm, Entonces tenemos que tener cierto grado de relatividad al catalogar. No, pero mira, eso de que si te determina la verdad o no, hay que ver en cada cosa y en qué. Pero el consenso es lo que otorga la cohesión del cristianismo. No por sí mismo el consenso es malo, porque yo también te puedo decir, No, 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 obvio. el consenso también puede ser, te podés poner de acuerdo en la verdad, pero también te podés poner de acuerdo en la falsedad. Pero vos para tener una identidad o para ser parte de una comunidad necesitas un consenso. Después vemos lo otro. ¿Cuánto de verdad tiene ese consenso? Eso es otro tema. Pero por sí mismo el consenso no es un problema. ¿Cuál es tu problema con el consenso? No, que cuando vos decís ser cristiano en siglo XXI es adherir a todos los credos, por ejemplo. Entonces el unicitario no es cristiano, el testigo de Jehová no es cristiano, el nestoriano no es cristiano. Claro. Entonces, lo que yo veo es que esos son, en lo que decís vos, lo que dice el cristianismo en términos de el consenso. Ahora, la persona que quiere seguir a Jesús, como vos decís, va a terminar sin llamarse cristiano y hasta puede ser más espiritual, más santo, vivir una vida más plena que un cristiano. Entonces ya el cristianismo no me sirve. No, no es así, mirá, te voy a decir dónde está el error. Es verdad que puede pasar eso, pero no necesariamente es excluyente el ser parte del cristianismo histórico, porque vos podés ser todo lo mismo que me acabas de decir siendo parte del cristianismo histórico. Sí. Y bueno, entonces,
Entonces, justamente el problema es que la adhesión a los dogmas no definen la espiritualidad y no definen la conexión con Dios. Claro, totalmente. Como por ejemplo, leer la Biblia o estudiar la Biblia tampoco te define como discípulo de Cristo ni como verdadero cristiano arraigado como discípulo de Cristo. Pero por eso Claro, estamos hablando, tiene que ser un conjunto. Es ser claro, por discípulo eso de Cristo y claro, ser por parte de eso la historia. sí, por eso yo no me preocuparía tanto en ciertos casos de definir y catalogar quién es cristiano y quién no. Por ejemplo, no me quita el sueño un testigo de Jehová, un mormón. Sí. No me quita, me quita el sueño otras cosas. Sí, me gustaría poder tener un debate con un testigo de Jehová, con un mormón, sobre ciertas cosas. Y hay que ver qué testigo de Jehová y qué mormón, ¿no? Porque puede haber un testigo de Jehová que sea muy espiritual, aunque crea muchas cosas que el cristianismo histórico no crea. Entonces, no me quita eso el sueño, sino por ahí decirme cristiano respecto a una fe atea o una fe agnóstica. Ahí sí soy quizás como un poco más contundente en afirmar el cristianismo en términos históricos. Pero no respecto quizás a... Yo no soy excluyente respecto de eso, por ejemplo, de un testigo de Jehová. Quizás de un mormón hasta ahí nomás, pero podría considerarlo como un cristiano en términos de que tiene una gran ignorancia respecto a ciertas cosas, podría decir, ¿no? Pero por eso se llama Pero testigo de Jehová. O sea, tienen claro, tienen un nombre que los define, son mormones. Ellos claro, probablemente se dicen quieren que son distinguir. cristianos. Claro, ellos Sí, tienen una ellos dicen que son identidad cristianos. que también está configurada dentro de un momento histórico. Exacto. Pero ese momento histórico que los configura a ellos no tiene que ver con el momento histórico que configura el cristianismo histórico. ¿Me explico? Tiene Tal cual, sí. elementos porque tienen el libro de Mormón y también leen la Biblia. Los testigos de Jehová también leen la Biblia. ¿No es cierto? Claro, Pero si claro. nosotros no tenemos una identidad histórica cristiana, entonces no nos vamos a diferenciar de ello. Por eso digo, es una cuestión de identidad. Ahora, ¿eso garantiza que yo voy a ser un buen cristiano? ¿O garantiza No, que yo sea un discípulo de Cristo? No, estoy de acuerdo con vos. Pero por eso te digo, no son excluyentes. Tengo que tener las dos cosas para mí. Tengo que, si me quiero llamar cristiano, tengo que vivir bien la fe cristiana en toda su dimensión y tener también estar situado históricamente. Porque vos sos protestante, no sos testigo de Jehová, ¿verdad? sí, Pero yo sí, sí. entiendo por dónde vas vos, es verdad. Y eso yo lo veo en muchas cosas. Yo puedo ser un lector de la Biblia y sabérmela de memoria y no ser cristiano, en el sentido de, inclusive no ser cristiano, por ejemplo. No pertenecer al cristianismo histórico, ni tampoco ser un discípulo de Cristo. Pero si yo digo, yo soy cristiano y quiero ser parte de la cristiandad, y tengo que respetar lo que configura mi religión como histórica, porque está situada en la historia. Si no, esto también es una idea como posmoderna en el fondo igual, ¿eh? Esta idea de Claro, ese es querer el problema. desprenderse del pasado es un problema posmoderno también que está de una manera, se coló dentro de las religiones también. Te escucho. Desprenderse del pasado no me preocuparía tanto, porque el cristiano se quiso desprender de un montón de cosas del pasado y quiso tirar por tierra un montón de cosas, digamos. En ese sentido, el cristianismo se desprendió del pasado. ¿Por qué? Porque empezó a entender los rituales de otra manera, le empezó a dar otro valor a las cosas, a la ley. Entonces, ese proceso a lo largo del tiempo se fue dando forma a lo que conocemos como el cristianismo de los dogmas hoy. Sí, Entonces, el pero cristianismo no es lo que vivían los discípulos, los discípulos de Jesús en el siglo I. El cristianismo es lo que hoy entendemos por cristianismo, pero hay vos que sabés lo ver que es. ellos. Por ahí ellos seguramente que vivían mucho más judaicamente que nosotros. No, bueno, sí, eso tiene que ver con la idiosincrasia, pero hay elementos que conviven, que se mantienen en la historia. Pero acordate lo que decía Ortega y Gasset, que el hombre del siglo I no es el mismo que del siglo... El hombre del siglo I no es como el del siglo XXI porque el de hoy es como el del siglo I y más. Pero hay un eslabón histórico que llega hasta el siglo XXI con unas ciertas prácticas, unos ciertos dogmas que nos remiten a ese siglo I, ¿no es cierto? Claro, O ahí poner... para mí, Sí, decime. decime.
No, sí me vos. Por ahí capaz que habría que matizar, quizá en el momento que se configura la ortodoxia, quizá, que es a finales del siglo II, ¿no? Claro, ser cristiano es algo diferente a lo largo de la historia. O sea, hay periodos de tiempo en el que ser cristiano es algo diferente a lo largo de la historia. Yo no sé qué va a ser cristiano dentro de 100 años más. O dentro de 200. Quizás mirá si el liberalismo copa mucho más el terreno y se empieza a diluir mucho más las barreras entre los tipos de cristianismo que se viven, entre comillas, y empieza a cohabitar un verdadero ecumenismo, digamos, realmente cristiano, y se empiezan a superar muchas barreras. O sea, no sabemos qué va a pasar de acá 100, 200, 500 años. Y no Sí, sabemos qué va a no, ser cristiano dentro de 500 años. no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que es ahora. Y lo que es ahora es esto, digamos. Y tiene una identidad que es Claro. claramente reconocible. Está bien, pero Entonces, vos pensás que todos los conceptos a lo largo de la historia fueron debatidos y, por ejemplo, ¿qué es la gravedad? O sea, la gravedad no es lo mismo hoy que antes de Newton y que entre Newton y Einstein, y hoy se sigue analizando, digo. Pero la definición de gravedad fue cambiando a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con la teología y con las etiquetas también. sí, pero hay elementos que permanecen. Por eso, como esos elementos permanecen, sigue habiendo una identidad, si no se habría difuminado la Sí, identidad, ¿no? sí, para mí para mí lo que va a permanecer en el cristianismo de acá a muchos años va a ser lo que es probablemente lo mismo que en la práctica permanecía en ese momento, que son las oraciones, es el amor al prójimo, es una imitación de Cristo, digamos, en el plano de lo moral muy fuerte, pero no sé cuánto de la teología va a poder seguir prevaleciendo, porque hoy vivimos, el cristianismo evangélico vive una teología más bien reformada, pero un catolicismo tiene un devenir histórico de sus dogmas que son diferentes a los evangélicos, con el tema de Esto yo, María, con el tema de los bautismos, con el tema de la cena. esto que Entonces, dice, sí, termina, vos termina. para un, viste que se pone no se pone violento, pero Santiago Alarcón se pone un poco tenso con esto. Pero fíjate que él intenta mostrarte que si vos sos evangélico, como que no sos cristiano, más o menos. No te lo dice porque te dice, sí, sos cristiano porque sos un hermano separado. Pero fíjate que está constantemente marcando como el que vos estás del límite para allá, ¿entendés? Entonces, No, eso es lo que a mí esos límites son los que desde mi práctica cristiana quiero borrar en una relación y en mi comunión con el resto de la comunidad. yo te lo tomo y además yo soy estudioso de esos fenómenos. De hecho, yo creo que si solamente tendríamos las cartas de Pablo, si solamente tendríamos la carta de Pablo, salvo algún versículo que hay en Romano, habría más claro un binitarismo que un trinitarismo. Porque la divinidad de Jesús se va construyendo, la comprensión de la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento, eso está perfectamente estudiado por este libro, mira, bueno, lo tengo mucho abajo. El de Larry Hurtado, la devoción al Jesús primitivo, ¿no? Ahora, el problema es que dentro de la era apostólica, cuando ellos están vivos, no es el problema de la identidad del cristianismo, es el problema cuando ellos mueren, por eso que se define después. Porque cuando ellos mueren y cuando los discípulos van muriendo, hay que conservar la doctrina, hay que conservar el depósito que se recibió de ellos, y ahí se tiene que definir el cristianismo y por eso se crea la ortodoxia, ¿no es cierto? ¿Se les pudo haber colado algo? Seguro, porque son hombres, son falibles, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos ir, cuando hablamos del cristianismo histórico, no podemos saltarnos todos los siglos e ir directamente al Nuevo Testamento. En todo caso, podemos hablar de ahí, de lo que los apóstoles decían y lo que le dicen las cartas y de cómo se van construyendo las ideas de la Trinidad, las ideas. Por ejemplo, la idea de la Trinidad, si bien no está la palabra Trinidad y hay un versículo, 1 Juan 5:7, que probablemente es espurio, casi asegurado, sí está la persona de Jesús, la persona del Espíritu Santo y la persona de Dios Padre mostradas como Dios en la Biblia. Por lo tanto, yo coincido con algunos teólogos que la Trinidad se impone del Nuevo Testamento, aunque el concepto de Trinidad no está. Pero sí es verdad que hay ciertos elementos, por ejemplo, la doctrina de Pablo,
que parece que hay un binitarismo, ¿no? Y que luego necesitamos a Juan para terminar de cuajar la idea de la Trinidad. Pero si no, nos quedaríamos quizá con dos. No lo sé, ¿me entendés? Yo estoy abierto a eso. De hecho, yo estudio esos fenómenos, me interesan muchísimo. A mí me interesa mucho la historicidad del Jesús histórico, y porque cuando hablamos de verdad cambiamos el registro, pero no para violar lo que decimos, sino para hablar de otro fenómeno, ¿no? Ahí entraríamos al fenómeno de qué es lo que ocurre antes de formar la ortodoxia, ¿verdad? A mí me interesa mucho esa área. Pero cuando hablamos de cristianismo, de cristiandad, tenemos que tener en cuenta todos los siglos que siguen, porque si no, no vamos a entender. Tal cual, bueno. Sí, dale. Dale, sí. No, dale. No, por eso, para que cierro la puerta, porque me abren la puerta y se escucha todo el ruido. Queridos hermanos, bienvenidos. Gracias por todo lo que están conectados. Wow, somos un montón. Es bastante 75 para este canal. Gracias por acompañar. No, lo que te quería decir que por eso yo en mi búsqueda de la verdad hice un paso al lado de la ortodoxia. Porque me parece que así como el cristianismo tuvo que cambiar su perspectiva, su pasado en términos de definiciones, de teorías y de proyecto, así también el cristiano en su devenir, en su búsqueda de la verdad más profunda, la verdad ya la encontramos, ¿no? Es Jesucristo. Ahora, en una búsqueda más profunda, ya de más de tendencia de definiciones, no de práctica, porque la práctica la tenemos clara hace 2000 años, la práctica no ha cambiado, digamos. No me refiero a la práctica del bautismo, la cena y cómo se entienden esas cosas, ¿no? Me refiero a la práctica del amor, de la institución familiar, de cómo educar a los hijos, y aunque el progresismo quiere como abalanzarse sobre todo eso y destruirlo, nosotros somos, el cristianismo es el bastión de todas esas cosas naturales que Dios ha creado, instituciones, podríamos decirlo, ¿no? Ahora, en términos de descripción de la realidad de Dios, de Cristo, del culto, de los ángeles, de la experiencia del endemoniado, de la experiencia con los dones, etc., parece que eso se puede seguir trabajando al infinitum. Entonces yo puedo cambiar en esa área y cambiar las definiciones en mi mente, por lo menos saliendo de la ortodoxia, y tranquilamente lo hago, para tratar de buscar una cohesión un poco más fina con los conocimientos de la época contemporánea, porque los conocimientos de la época del siglo I, el siglo II, el siglo III, fueron aumentando, fueron cambiando, y con eso también la teología se fue formando. Pero no quita que no se pueda volver atrás en algunas cosas y rectificarse como fue el cristianismo respecto al judaísmo. El tema es así, mira, vos sabés que estoy de acuerdo con eso porque yo hago ese trabajo, digamos, trato de redefinir ciertas cosas, pero yo tengo que ser consciente de una cosa, que si yo me corro, digamos, de la ortodoxia soy otra cosa, eso es lo que yo te quiero mostrar. Vos podés hacer lo que quieras, ¿entendés? Pero vas a crear tu propio cristianismo, no el cristianismo histórico. O sea, supongamos que vos, no quiero entrar ahí, pero supongamos que vos me decís, bueno, yo no creo en la resurrección corporal, no creo en la Trinidad, creo solamente en el sabelianismo, por ejemplo, o como creen los unicitarios. Entonces, bueno, tengo que ponerte otro nombre, tengo que definirte de otra manera, pero yo no te puedo definir como cristiano. ¿Entendés? Claro, vos podés hacerlo, porque nadie te quita la libertad de hacerlo. ¿Sabelio era cristiano? Seguramente se consideraba cristiano, sí, como todos. Bueno, ¿en qué momento? Porque todos lo llamaban cristiano, de hecho los incrédulos de esa época lo llamaban cristiano a él. Todos los herejes fueron cristianos primero, todos. Todos los herejes fueron cristianos en un punto. Ahora, hay una realidad de que las cosas por las cuales fueron declaradas herejes, en la gran mayoría de los casos, no estaba completamente definida el cristianismo. Claro. Y fue necesario que ellos las declaren para conducirse en un camino que va a ser la ortodoxia. Claro. Entonces, la ortodoxia yo comprendo. Sí. No estamos negando eso. Pero vos podés pertenecer a la ortodoxia o no, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, y entonces. Por eso, pero para mí, claro, obviamente lo que pasa es que para mí no define el cristianismo la ortodoxia.
Ese es Bueno, eso lo decís eso es vos. con lo que yo me peleo. Claro, eso lo digo yo. Claro, pero la historia es otra cosa. Por eso hay credo, por eso hay documento, por eso hay concilio, por eso hay, ¿entendés? O sea, no estamos flotando en el aire. Puede no gustarte, puede que vos consideres que todo ese mundo sea vacío o no tenga sentido hoy para vos, pero está ahí Claro, y sigue estando. pero, No es lo que yo quiero que sea, es lo cuando que se es. declara hereje a Sabelio, ¿se dice no es cristiano o se dice que es hereje? Pero ser hereje es justamente no pertenecer al cristianismo, porque el cristianismo se Bueno, define como ortodoxo. pero ¿quién dice Por eso? eso hay ortodoxia y la iglesia, la iglesia ¿En histórica que dónde? se va configurando y a lo largo de toda la historia a través del concilio va definiendo cuáles son las Me creencias del podés, cristianismo. me podés citar a Y alguien el que diga que, credo, pero el ser credo. hereje no es no ser cristiano? Claro, ser hereje es salirte del cristianismo ortodoxo. Pero eso lo dice literalmente a eso, o esa es la pregunta. No sé, no dice así como ser hereje, no ser cristiano, a partir de ahora no Bueno, es porque cristiano. vos me decís, la historia dice esto, la historia dice lo otro, está bien, pero bueno, decime de dónde la historia dice Y la que historia lo que te muestra es que cuando ser una hereje es no persona, ser cristiano. bueno, lo que pasa es que no lo dice con esa palabra, pero lo da a entender, lo dice Bueno, entonces indirectamente. eso es algo que estás interpretando vos entonces, y tengo la No, posibilidad de que pueda no, no ser así. no, porque los herejes están considerados que no son cristianos dentro de la ortodoxia. Y yo estoy hablando Bueno, del por eso, cristianismo ortodoxo. te vuelvo a la pregunta. Dame varios cristianos que digan, tener esta herejía es no ser cristiano. Bueno, por ejemplo, hay concilios que dicen que aquellos que no se someten, y concilios ecuménicos, que aquellos que no se someten, digamos, a lo que la iglesia cree son anatemas, por ejemplo. O sea que, Bueno, pero, y eso a te ver, queda, no te queda claro que no te estás la llamando iglesia cristiano. católica, la iglesia No, católica es, la iglesia la iglesia, católica es la la que iglesia determina católica quién es cristiano y quién universal, no, entonces. la iglesia católica universal, Claro, pero la es la iglesia iglesia católica. católica es quien determina quién es cristiano y quién no, Pero la Iglesia porque es la iglesia Católica histórica. Universal es la iglesia que ha fundamentado a lo largo de la historia su vinculación con la doctrina apostólica. Claro, bueno, pero la historia, la iglesia universal es la iglesia ortodoxa, la iglesia católica y la iglesia evangélica. Hay muchos evangélicos, la mayoría de los evangélicos, piensa que el católico no es cristiano, por ejemplo. Ah, sí, bueno, pero por eso no vamos a partir de lo que cada sujeto piensa, pues no podemos definir nada. Bueno, por eso, pero por eso te digo que hay que pisar más en el terreno de lo que todos los sujetos piensan que lo que dice la ortodoxia. ¿Por qué? Porque no veo que la ortodoxia diga que ser hereje es no ser cristiano, sino que ser Sí, hereje pero puede ser un cristiano que porque tiene una mentira, ¿entendés? no está primero lo que la gente piensa hoy, está primero lo que está ya dicho en la historia. Por ejemplo, si vos vas a tu iglesia evangélica hoy, que es protestante, ¿verdad? Sí. Bueno, y vos vas a la iglesia protestante y decís que Cristo no resucitó corporalmente, ¿qué hacen con vos? Probablemente tener una patada en el trasero o no. Por eso, entonces vos mismo te contestás. O sea, No, porque yo puedo sostener aunque pase eso, ¿entendés? Por sí, eso yo pero te por eso digo, no importa lo si que vos vos, como sujeto individual creas. No importa, sí, porque ya es como decía Hegel, lo que manda acá es el espíritu del mundo, ¿entendés? El espíritu del por mundo se va eso, configurando por una bueno, dialéctica, yo no lo para poder configuran darte los la sujetos. razón, claro, yo para poder darte la razón necesito ver un consenso de muchas personas que sean cristianas, que tengan peso y que digan, ser hereje es no ser cristiano, ¿entendés? Mientras yo no lo encuentre, no lo conozca, yo me puedo ser hereje y puedo ser cristiano al mismo tiempo, O ¿entendés? lo conocés. Lo que pasa que lo conocés. Lo que pasa es que el consenso es justamente lo que ocurre, porque en el siglo II, y eso está perfectamente estudiado, como dijimos al principio, en el siglo II proliferan varios cristianismos, ¿verdad? Cuando se define la ortodoxia, se define en contra de esto que luego llama herejías, ahí se construye la ortodoxia y a partir de ahí se define lo que es el cristianismo. Las otras quedan marginadas. Por eso que, por ejemplo, por eso, mirá, por eso eruditos que no están comprometidos con la fe, por ejemplo, les choca el tema ortodoxia, porque dicen, no, bueno, sí, pero si la ortodoxia es una construcción, para mí puede ser tanto el cristianismo el gnosticismo como no, porque es una construcción, te van a decir, ¿verdad? Sí, nadie niega eso, que sea una construcción. Nadie niega que haya un consenso, Mirá, pero el consenso te voy a define. dar el ejemplo, te voy a dar el ejemplo que me apoya, que apoya mi punto de vista. ¿Por qué los católicos se dicen católicos y no se dicen
no se llaman por cristianos. ¿No se llaman qué? No, ¿Pero qué? no utilizan para definirse el término cristiano, sino el término católico. No tengo idea, no sé, no estudié el Y tema la de por qué se mayoría, llama. viste, cuando vos no sé si, bueno, cuando yo era más joven por ahí iba a preguntar o iba a evangelizar a alguien que era católico, le decía, soy cristiano, no, yo soy católico, ¿entendés? Sí. Entonces, fíjate que en el inconsciente del católico nominal y general no está el llamarse a sí mismo cristiano, sino el llamarse católico. Dame un cachito, dame un cachito. Dame un cachito, ¿eh? Sí. Sí, bueno, voy saludando. A ver, Jacqueline Merino, un saludo a Claudio Martínez. Hereje viene en el griego. Bueno, hay dos palabras, ¿no? Para hereje, que significa aquel que separa, y hay otro que es cismático, ¿no? Cisma. Pero ser hereje y cristiano a la misma vez no es una. Y sí, es lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa que estamos en otro orden acá el problema es el concepto. Una cosa es cómo quiere llamar la gente las cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que me puedo llamar católico, me puedo llamar protestante, porque pertenezco a una de estas confesiones, y no me puedo decir cristiano. Y no digo cristiano, pero se sobreentiende que soy cristiano. Históricamente puedo probar que pertenezco a la ortodoxia. Tanto yo como la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa griega. Ahora, un testigo de Jehová o Ahí un estoy. unitario puede decirse cristiano. Pero cuando nosotros vamos a definir qué es ser cristiano, o la cristiandad, que la cristiandad sería, digamos, el término quizá más adecuado históricamente, tenemos que circunscribirnos a algo, porque si no, está todo flotando en el aire. Vos podés llamarte cristiano, un unicitario puede llamarse cristiano, todo lo que quiera, o discípulo de Cristo, no sé. Es que realmente es así. Pero yo estoy hablando de lo que es el cristianismo históricamente, no cómo la gente se quiere llamar a sí misma. O sea, por más que vos te llamé, por ejemplo, no sé, querés ponerte la iglesia de Demarco, o como vos quieras. Vos podés llamarte como vos quieras, pero el cristianismo es una cosa, y ya está definido como es. A ver, no va a haber un sujeto que te diga, el cristianismo es esto con todos los detalles, no, pero históricamente se sabe cuál es la ortodoxia porque hay dogmas, concilios, documentos que lo afirman así. Y en eso nos Claro. estamos. Lo que pasa es que vos no estarías tolerando que hay un cristianismo ortodoxo, eso es obvio, pero que hay un cristianismo heterodoxo también. Hay una heterodoxia, hay un cristianismo heterodoxo. Sí, puede ser, ¿por qué no? Y bueno, eso es lo que Pero, estaría, pero, no, digamos, pero no pertenece, pero lo que está definido como cristianismo es la ortodoxia. sí, no. Por eso te Bueno, digo, pero por el ese es el tema, que catolicismo. vos no lo decidís eso, lo decide la historia. No es que yo Bueno, esté diciendo entonces, algo ahí que. yo te digo, dame la historia. Decime dónde está la historia, los documentos del cristianismo heterodoxo. Y ahí se te cae mi teoría. Bueno, tenés todo el Bueno, liberalismo, decime tenés la dónde está neortodoxia. oficial. Bueno, pero eso es muy actual, pero decime históricamente dónde está configurada la herejía, en qué documento, con Y una bueno, continuidad histórica. si yo te digo, ¿Orígenes era cristiano? Ah, bueno, pero no tiene nada que ver eso. O sea, volvemos, la Se ortodoxia es mandó un un montón de consenso, herejías. pero es un consenso, no podés vos apelar a teólogos particulares, tenés que hablar de Bueno, comunidades, de por eso te consensos. digo, a mí me parece que no hay un consenso estricto respecto a eh, el límite exacto del cristianismo. Ese es el Pero punto, esa es la discusión. ¿cómo no hay? ¿Cómo no hay? O sea, No, bueno, demostralo, yo te lo puedo demostrar. Desde bueno, el yo siglo II en te adelante tenemos muestro. un consenso. Bueno, Dale. por eso te digo, la Iglesia Católica Apostólica Romana no se llama Iglesia Cristiana Evangélica, por ejemplo. Se llama No, Iglesia pero no, Católica a Apostólica ver, Romana. pero no importa los nombres, cómo se determine cada confesión cristiana de Marco. Sí. No te salga del No, ya tema. sé, ya no estoy saliendo del tema, no me Te metas en el tema. pregunto, te ¿Qué pregunto, ¿a te qué quiero mostrar? pertenece la iglesia evangélica? ¿A Lo, qué lo que te, pertenece? ¿Al protestantismo o a los mormones? al ¿A qué pertenece? protestantismo, Bueno, la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa pertenecen a la cristiandad y el protestantismo. obvio. Y bueno, entonces, ¿qué querés definir vos?
Justamente lo que te quiero decir es que la Iglesia Católica Apostólica Romana no se apropia del término cristiano por considerar que hay un cristianismo fuera de su propia ortodoxia. Pero a ver, vos estás situando la cuestión en un orden a cómo se llama cualquier grupo. A mí no me interesa eso, se puede llamar como Bueno, quiera. Yo lo que estoy tratando de definir, ¿hay un cristianismo ortodoxo o no? ¿Sí o no? sí, Y bueno, decirle que sí. entonces, ¿cuál es el problema con Pero hay un eso? cristianismo heterodoxo también, Sí, por eso te pregunté, ¿dónde que ves tiene la que ser cohesión reconocido histórica? como cristianismo. Puede ser que es una contradicción cristianismo heterodoxo, pero bueno, supongamos que te lo coincido, te lo concedo. Ahora, ¿ese cristianismo heterodoxo está configurado históricamente con documentos, con iglesias que tienen sucesión, que tienen una unidad histórica a lo largo de la historia? Evidentemente no, porque lo que se sale fuera de la ortodoxia es lo que va quedando fuera del sistema, aunque pueden aparecer ciertas instituciones, organizaciones, que las sectas en sí, muchas sectas, Son el eh, recalentamiento. y, eh, y el propio evangelicalismo está fuera de eso. Sin embargo, es una institución, es un sistema, es Sí, un cuerpo de los personas. mormones son una institución, Por eso, el tema es así para mí, mira. El tema es que si el cristianismo ortodoxo, que se puede situar a partir del siglo II y tiene una continuidad hasta el siglo XXI, y llama a los que no creen en sus dogmas, en sus confesiones y en sus documentos, que no llama como verdaderos cristianos, porque si es hereje no va a ser considerado un verdadero cristiano por la ortodoxia, porque es un hereje, o sea, está fuera de lo que Cristo y de lo que los apóstoles nos han transmitido, porque tiene que ver con eso, o sea, en el fondo se reclama eso, ¿verdad? Se reclama el origen de la creencia. Si logramos reconocer esto históricamente, no tenemos problema con reconocer herejías, movimientos, instituciones. No es una cuestión de nombre o cómo la llamamos. Pero por eso te digo, o sea, no depende de nosotros en realidad. O sea, yo puedo redefinir todo lo que quiera, pero lo que importa es lo que la historia define. No toma en cuenta la historia de los individuos particulares. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, posiblemente en el Concilio Vaticano I o no sé, en Trento, o en cualquiera de esas circunstancias históricas, posiblemente se haya llamado a los cristianos, a los protestantes que no eran cristianos. Sí, como hay protestantes hoy que dicen que los católicos no son cristianos, pero esas son cuestiones que ocurren dentro de las comunidades, pero que no redefinen la historia, sino que son vivencias o concepciones que subjetivas de las personas, pero no están arraigadas a la historia, digamos. Claro, por eso, vos para poder lograr la verdad más profundamente posible en cuanto a este tema, vos necesitas tener absolutamente todas las referencias, ¿sí? No tenemos absolutamente todas las referencias, pero podemos juntar la mayor cantidad de referencias que podamos, de citas, de bibliografía, y vamos a tener muchas contradicciones. Lo que tenemos que hacer es agarrar el grueso, ver si hay una mayoría de definiciones, de citas, de frases, de ideas, dentro de un espectro de lo que se considera el cristianismo en general, que yo creo que no se limita solamente a la ortodoxia, puedes ampliarlo un poquito más, pero si querés tomar solamente la ortodoxia, Mm. y ver si realmente la definición que vos estás dando está, porque yo no estoy tan seguro. Pero no es que no la Ese es el estoy tema. dando yo. O sea, yo ni tampoco me voy a atrever a definir eso. O sea, yo no soy nadie para definir qué es el cristianismo. El cristianismo ya está definido para mí. O sea, vamos a aclarar las cosas para que para vos no está definido, ¿verdad? Bueno, acá en este parte de la discusión va a venir Santiago Alarcón y te va a decir, ¿cómo hacemos ahora para dilucidar esto? Necesitamos la autoridad de la iglesia que venga y te diga, esto es el cristianismo, pero bueno, como protestantes no tenemos eso. Pero él reconoce que los protestantes están dentro de la ortodoxia y él reconoce que la iglesia está dentro de la ortodoxia. Lo que sí te va a decir un No, católico, sí, lo que no te va a porque decir no porque no creen en la presencia real de Cristo, no porque no creen que el bautismo salva, no, pero así un montón de eso no le cosas. llaman ellos heterodoxia, no. Ellos consideran que
el protestantismo tiene algunas doctrinas que no son compatibles con el catolicismo, pero no te llaman un hereje, te llaman un hermano separado. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no te llaman un hereje? Porque evidentemente hay elementos en el protestantismo que hacen que esté arraigado históricamente con el catolicismo. Ahora, por ejemplo, si viene un evangelista y dice, los católicos no son cristianos, bueno, está bien, seguí con tu idea, pero ¿qué pasa? No podés llamar a los católicos no cristianos. No podés llamarlo así porque históricamente no te Claro. apoya esa idea. O sea, las cosas no se definen por lo que la subjetividad de las personas hoy piensen sobre el catolicismo, ni el evangelicalismo, ni la iglesia ortodoxa griega, ni la iglesia ortodoxa en general, sino por lo que históricamente han sido, ¿no es cierto? O sea, cuando definimos a Napoleón o definimos a cualquier evento del pasado y que se mantenga en el presente, no podemos definirlo de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, se define de acuerdo a lo que es. Y es eso, me guste o no me guste. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, decir, yo quiero fundar el nuevo cristianismo ortodoxo, y probablemente podés hacerlo si querés, pero no te va a escuchar nadie, o a lo sumo te van a terminar llamando un hereje, no sé, qué sé yo. Pero a mí me parece que el hecho de que uno no esté de acuerdo con ciertas ideas de la ortodoxia, o que quiera reformular dogmas o todo eso, no le da a uno la autoridad para cuestionar que eso no tenga una base histórica, que no tenga una No, identidad. obvio. Entonces, cuando se discute con un unicitario, se apela a eso. ¿Entendés? Cuando se discute con un mormón, se Claro, apela a eso. Si vos, por ejemplo, claro. no estás de acuerdo con la ortodoxia cristiana, ¿cómo vas a discutir con un unicitario? Pasaría lo que vos decís. Son cristianos para mí. Son cristianos. Mormón, son cristianos. Testigo de Jehová, son cristianos. Bueno, entonces no hay definición, no hay nada. O sea, todos son cristianos. Todos los que quieren llamarse cristianos lo son. Y ¿Entendés? no porque un ateo no es cristiano. Bueno, pero estamos hablando de religiones, ¿no? Que tengan ciertos elementos que Claro, comparten con el cristianismo, porque el testigo de Jehová tiene ciertos elementos que comparte con el cristianismo. claro. La Pero, por unicidad de Dios, ejemplo, por ejemplo. está bien, pero por ejemplo, no sé, a mí mis papás me llamaron Jonathan. ¿Mm? Y cuando yo me presento a alguien, me pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y yo le digo, Jonathan. Entonces me empieza a llamar Jonathan porque yo le dije que me llamo Jonathan. Y no respondo a otro nombre. Eh, pero en el caso del cristianismo, al parecer es al revés. O sea, los cristianos no decidieron vamos a llamarnos cristianos y conozcannos por estos nombres, sino que el cristianismo fue catalogado como cristianismo desde afuera, no desde ¿Quién? adentro. En Antioquía dice el texto bíblico que se llamó por primera vez a los cristianos cristianos. Claro, pero ahí, o sea, otra vez volvemos a lo mismo. Eso, si vamos a apelar a esos textos, a desvincularnos históricamente y a través de los mismos textos podemos formar otra cosa, porque cada uno interpreta lo que quiere de la Biblia, como vimos. Por ejemplo, este sujeto que estaba con Pacheco, que está en todo su derecho de creer lo que quiera, decía, bueno, yo interpreto que María no es madre de Dios porque yo interpreto literalmente que el que nació de la Virgen fue Jesús y no la divinidad, decía él, ¿no? Entonces, él está en todo su derecho porque él interpreta la Biblia individualmente, Bueno, que ¿no? interprete su problema. Pero no, para Claro, mí no sí, deja de ser cristiano por eso, por ejemplo. claro, sí, pero no es lo que vos pensás o lo que yo pienso, es lo que el cristianismo está definido, no se define por lo que vos pensás, eso es lo que te estoy diciendo. No, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de Ahora, acuerdo. Lo que pasa es que aparte de eso, yo vos no crees te otra creo, cosa. yo no te creo que haya realmente un consenso respecto a la palabra cristiano. La palabra es un problema semántico, Bueno, desde mi pero punto de vista. no estoy discutiendo semántica yo, estoy discutiendo Ah, historia, bueno, ahí estamos discutiendo esferas identidad. diferentes. ¿Cómo le vamos a llamar entonces? ¿Cómo le vamos a llamar entonces? Ahí tenemos que hablar de la identidad del cristianismo. Es un tema de identidad, como decís Y vos. bueno, cristianismo expresado en tres grandes confesiones: protestantismo, catolicismo y ortodoxia. ¿Te gusta? ¿Pero te pudiste ¿Sí? desprender del tronco común del cristianismo? No, no te puedes prender. Y bueno, No te puedes prender. es lo que estamos diciendo, o sea, no, Claro, pero estamos discutiendo dos cosas alguien que distintas. claro, pero las tres iglesias que me estamos nombrando se desprenden del tronco, justamente. No es que se separan, se desprenden del tronco, no están aisladas. Y tienen Pertenecen al elementos en tramo común. histórico, a la tradición,
se separan en alguno, dos, o tres, cuatro, cinco, 10, 20, los puntos que vos quieras, ¿no? Pero salen del tronco. Claro, salen del tronco. Salen del tronco. ¿Entendés? Pero ¿por Ahí qué, está el por tema. ejemplo, Yo los creo que unicitarios no salen del tronco? ¿Por qué los unicitarios no salen del tronco? Para mí salen del tronco. Y bueno, pero si salen del tronco, entonces no hay definición de cristianismo ortodoxo. ¿Entendés lo que te digo? Si salen del tronco, El, todos son cristianismo bueno, y todos son... el tronco son los dogmas para vos. Para mí son las personas, son la comunidad. Bueno, esa comunidad se llama cristianismo ortodoxo. Es la Bueno, por comunidad eso. histórica del cristianismo y es la que ha triunfado y la que ha permanecido en la historia. Por Está eso te bien, digo, pero no, si los unicitarios no son cristianos y siempre, no hay no todos los definición, cristianos, creyeron lo mismo siempre y en el mismo momento. pero eso es otra cosa. No es lo mismo eso, porque el cristianismo en algunos temas se va reformulando. Por ejemplo, cómo se vive la fe en el siglo XXI no es lo mismo que en el siglo XIII, porque las Claro. realidades sociales, políticas van configurando, pero elementos se mantienen. Ahora, si todo es cristiano, entonces todo no es nada. Es como el típico... No, está bien, pero no tenés que decir todo es cristiano, porque no todo es cristiano, obviamente, pero dentro de la raíz o de la rama judeo-cristiana, que es la tradición que tenemos en realidad, el testigo de Jehová, el mormón, forma parte de ese grupo. Aunque no nos guste su doctrina y aunque creamos que son herejes y aunque se distancien, pero estén en la punta. Pero Sin tienen embargo, elementos, salen del cristianismo. tienen elementos del cristianismo, pero eso es lo que pasa, es que yo te fui claro siempre, te dije el No son cristianismo cristianismo ortodoxo, está claro. ortodoxo, y acá estamos hablando de la ortodoxia, históricamente definida, lo dije desde el principio. Esa No ortodoxia son históricamente ortodoxos. definida se contrapone con otras. Entonces, para ser parte de ese cristianismo histórico y ortodoxo, la historia lo ha definido como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Protestante y la Iglesia Ortodoxa, para ser parte de ese conjunto histórico vos tenés que creer ciertos dogmas, ciertas doctrinas que Sí, están situadas en la historia. Si vos tal sos cual. testigo de Jehová, está fuera de eso. Pero sí tienen elementos, obviamente, porque tienen una Biblia, tienen elementos del cristianismo considerado como el verdadero, porque la ortodoxia justamente reclama ser el verdadero, porque si no, ¿cuál es el verdadero? Sería una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el verdadero? Y si decimos todo, entonces ninguno es el verdadero. Claro. No, está bien. Hoy en día, Yo lo que creo sí es que, cierto, yo creo que algunos tienen más razón que otros. Es así, eso es sí, obvio. sí, sí. No, Lo no, que no sí es, pueden todos tener la verdad. Sí, la verdad puede atravesar a todos, eso sí, sí, lo que sí es cierto es en que esto va, distintas medidas y en distintas partes. claro, lo que sí es cierto es que esta nueva eucumene, que son las redes sociales, lo que está ocurriendo es que como cualquier persona puede, digamos, prender una cámara, como es mi caso, como es el tuyo, y enseñar algo que no está dentro del cristianismo ortodoxo, se genera toda una confusión, ¿entendés? Entonces, la gente, el problema, ¿sabes qué? ¿Dónde empieza a ocurrir? Cuando el unicitario, por ejemplo, o el testigo de Jehová se quiere llamar, quiere ser parte de la ortodoxia o quiere llamarse cristiano, histórico, ¿entendés? Y ahí viene el cristiano histórico y dice, no, vos no sos, porque vos no te sujetás a estos dogmas. Si vos querés ser un cristiano ortodoxo histórico, tenés que sujetarte a esto. Y ahí empieza la pelea, porque todos van a querer decir que son la verdad o no, que son verdaderos. En el fondo también Está se claro reclama la eso. verdad. Sí, sí, pero también una gotita de sectarismo en ese sentido, ¿no? Desde la ortodoxia, me parece a mí. Que no está mal que se pongan los límites. Y está bien definir eh, Definime y, secta. y catalogar. ¿Qué es secta para Una vos? secta es un grupo de profesión cerrada que no cree que la verdad pueda estar más allá de los límites que ella propone. Ujú. Entonces, si el cristianismo es una secta, ¿existen las sectas? Porque serían todas sectas entonces. En el cristianismo existen las sectas. Pues, entonces serían todas sectas. Porque, o sea, si no, si el nombre
No, no define una serían, cosa, no no sirve. serían todas sectas, porque hay cristianos que no se creen dueños de la verdad y creen que pueden estar equivocados, pero adoptan Pero una no es, fe. otra vez, no es de acuerdo a lo que el individuo cree, es de acuerdo a cómo está configurado. Supongamos lo siguiente, el cristianismo, como vos decís, el cristianismo ortodoxo es una secta. ¿Vos considerás que los testigos de Jehová son una secta? Yo no, vamos a empezar. Ah, Creo que o el sea que cristianismo el cristianismo ortodoxo tiene un condimento sectario importante. Y los testigos de Jehová, mucho más. y los ¿Ahí te mormones gusta? también. Y los No, no es mormones que me mucho más gusta a que los mí o testigos no de me Jehová, gusta. parece. Entonces, ¿qué es una secta? Todos son una secta, entonces, ¿entendés? No, Y si todo es justamente todo, voy a nada es nada. definir, no, voy a definir el grado de secta en base a la definición que te di. O sea, mientras más aferrado estés a que no puede ser que la verdad esté fuera de los límites que vos disponés, y bueno, evidentemente eso se va a reflejar también en las prácticas y en la exclusión de las personas y en un montón de cosas más. Es que siempre va a haber exclusión cuando se define algo. Eso es una realidad. Yo no diría que el cristianismo ortodoxo sería una secta. En todo caso, diría que está ideologizado en algunos puntos. En algunos casos está ideologizado. Como Yo por no digo que es ejemplo, una secta, ¿eh? Yo ahí respecto a eso digo que tiene un condimento de sectarismo. y bueno, Que no es eso lo mismo podría ser una serlo. secta donde hay un grado de sectarismo, digamos, ya muy sobresaliente, porque el grado de sectarismo hay en todos lados, digamos, casi. Pero una cosa es que afecte las relaciones, que afecte la comunión, y otra cosa es que no afecte la relación, digamos, con los de afuera. Lo que yo noto en tu discurso es que no te gustan las definiciones. No te gustan las definiciones, entonces eso te permite no enmarcarte en nada y tu discurso se vuelve ambiguo en este asunto. ¿Entendés? Porque te digo cristianismo ortodoxo y me querés poner a la heterodoxia casi al mismo plano. Después me decís que el cristianismo ortodoxo es sectario y que tiene elementos de secta y después me hablas de la secta. Como que ya sé que vos tenés una mente abierta y no te gusta, capaz que a vos no te gusta delimitarte en un lugar fijo, pero que a vos no te guste delimitarte no quiere decir que no lo haya. No, no, está bien. Lo que pasa es que Entonces eso yo no defino el no te cristianismo, permite yo no defino tergiversar el el lenguaje para cristianismo, eso. claro, yo no defino el cristianismo en términos de la adhesión a los a dogmas específicos. eh, Soy un poco más abierto, digamos, sí, porque los dogmas los tenés que usar, o las doctrinas, por ahí para ser un poco más evangélico. El cristianismo yo lo defino más en términos de práctica y doctrina y no tanto sobre la doctrina sobre la práctica. Como que la práctica para mí está al lado de la doctrina, ¿no? La doctrina sobre la práctica. Entonces es como que tengo el paraguas un poco más abierto, digo. Claro, en ese sentido no hay diferencia entre vos y ese sujeto que discutía a Pacheco, porque Probablemente no. no hay distinción, claro. No, no, probablemente. En términos de cristianismo, no. O sea, yo no puedo O sea, pretender que porque el tipo diga eso es más cristiano o menos cristiano que yo. Yo, si claro, es no, más o menos cristiano, yo lo voy a ver en la cancha eso. claro, Voy a entonces ver cómo vive en su casa, voy a ver qué hace con los de afuera, qué hace con los pobres, qué hace con los enfermos, cómo trabaja, al mismo plano de las cosas que cree. Y por más que diga cierto tipo de cosas que no adhieren a los dogmas, digamos, más históricos, eh, tengo cierta flexibilidad para poder admitir la posibilidad de ciertas ideas. Admitir la claro, posibilidad, no adherirme yo a las ideas. ¿Está bien? sí, sí, claro, sí, yo te entiendo, así como vos hay miles de sujetos que quieren redefinir, que quieren, inclusive yo mismo, en algunos aspectos. Pero bueno, la historia no es lo que yo quiero que sea, sino la historia es lo que es. Y el cristianismo ha sobrevivido hasta ahora justamente porque ha perseverado en una identidad. Y esa identidad, por más que a mí no me Claro. guste Bueno, o pero que haya ahí elementos está, que no. ahí está la cuestión de fe del cristianismo también, porque en algún punto el creer el creer la historia como yo quiero que sea, me hace a mí vivir esa historia también. Entonces, si yo Sí. tengo en la mente que los demás no son cristianos porque no profesan la Trinidad, porque son modalistas, Ujú. después voy a vivir esa historia y voy a estar excluyendo a ese que por ahí no concuerda conmigo,
que simplemente tiene un problema con el término persona o el término modo, que todavía no lo resolvió por ahí. Y lo voy a estar excluyendo de una cosa que es mucho más importante, como por ejemplo ir juntos a llevar una bolsa de alimentos a que alguien lo necesite y a llevarle el evangelio, a llevarle el perdón de pecados, que va más allá de si es una persona o son modos, las expresiones, las formas de expresiones de Dios. Entonces, me parece que eso es mucho más importante, por ejemplo, que excluirnos mutuamente por esa disidencia. Entonces, ahí me parece donde sí hay que hacer una reflexión, en donde, ¿cuál es la historia que queremos vivir? Porque evidentemente somos sujetos y, y desde el protestantismo lo vemos más claro, porque tenemos más libertad de pensamiento, más libertad de reflexión, y no estamos tan atados a lo que diga la autoridad, aunque las autoridades son necesarias, ¿no? Pero es un poco más relativa esa dinámica entre la autoridad y el subordinado, Claro. por lo Lo que cual pasa que lo que vos, naturalmente se van dando en la sociedad y en la cultura diferentes fenómenos. es que el problema es siempre el mismo, ¿viste? Lo que dice acá la señora, estoy de acuerdo. Lo que dice acá Jacqueline y es lo que yo estoy diciendo desde el principio. Que en realidad la identidad del cristianismo histórico ortodoxo tiene una identidad porque ser discípulo de Cristo lo puede tener cualquiera y dar buenas obras la puede tener cualquiera y no necesariamente llamarse cristiano. ¿Entendés? Por eso estamos hablando del cristianismo histórico que tiene una identidad, ¿verdad? El cristianismo Claro, en histórico. ese, si vos, Si vos si decís, vos por ejemplo, querés ¿sos que yo protestante camine o en no? tu... Sí, sí, yo soy protestante, pero si vos querés que yo vaya por tu discurso, puedo ir tranquilamente y te puedo decir, yo no soy cristiano. Sin embargo, puedo andar predicando el evangelio, puedo andar llevando el perdón de pecados, y no necesito el término cristiano Pero si vos para sos eso. protestante, te estás situándote en un ámbito histórico, ¿verdad? Por ejemplo, desde mañana voy a hacer el ejercicio de decir, de no llamarme más cristiano, por ejemplo, y voy a seguir haciendo lo mismo. Vas a ver que el término, y yo te digo de vuelta, para mí, te insisto, es un problema de semántica, no de identidad. La vida va a seguir igual y no pierdo la salvación por dejar de llamarme Es que no cristiano. es una cuestión de semántica, es una cuestión de historia. Claro, pero No es un flatus desde vocis, lo no que es vos una palabra, proponés, pero no, porque este nombre cristiano ortodoxo sí. no es un nombre, no es un flatus Pero ¿por vocis, qué me es un aclarás nombre ortodoxo? que está relacionado históricamente a un devenir histórico. Como por ejemplo Yo te entiendo. está relacionado Testigo de Jehová a una persona histórica que es José Smith, o no, José Smith es del Russell, ¿no? David Russell, y José Russell, Smith a los mormones, por ejemplo, ¿no? los mormones. O sea, porque nace históricamente y está situado, o Mahoma, en un personaje como en el mundo musulmán, en Mahoma, en el Sí, siglo por ejemplo, VII. no sé, la ciencia cristiana, por ejemplo, Y si por eso no querés. se llama de otra manera, se llama, tiene que ver con Mahoma, el mundo musulmán. Y el cristianismo ortodoxo se llama así porque tiene una identidad. Y vos me decís, Claro, no, mira, porque cristiano, entonces cristiano yo el nombre, es que no, el nombre no está en el aire, el nombre está situado históricamente. Entonces tenemos la definición del nombre con una esencia que se corresponde. claro. Pero mira, el caso me parece un caso ejemplar que vos podrías usar de argumento, es la ciencia cristiana. La Escuela Científico Basilio, por ejemplo, que se autodenomina ciencia cristiana. No me acuerdo si era esta o era otra rama, pero eh, sé que esa rama de la ciencia cristiana, de cristiano histórico no tiene nada, aunque se llama cristiana, por ejemplo. Ahí sí, me parece que el análisis es mucho más sencillo. Pero en términos de los unicitarios y todo eso, me parece que tranquilamente se pueden seguir llamando cristianos y pueden ser heterodoxos si son cristianos igual. No, yo Escúchame, creo que te corto no. acá porque, bueno, opinamos No, creo, diferente. Te tengo que cortar porque bueno, ya me dale, retaron que los pibes están haciendo un desastre y lo tengo que ir a poner en orden. dale, 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 dale. Sí, yo también Bueno, tengo que papá, ir. gracias por permitirme disentir. No, por supuesto, para eso estamos. Vale, Para eso es te quiero, cultura amigo. también. Chau, Igualmente, chau. cuídate. Bueno, gente, ven que ahí no nos pusimos de acuerdo y suele pasar, ¿no? Suele pasar, yo creo que no voy a hablar de, ya se fue de Marco, simplemente esta disensión con él justamente está en este tema que para mí el nombre cristiano
tiene un arraigo histórico, no está situado en el aire. Después, cualquier comunidad puede llamarse como quiera, digamos, pueden llamarse cristiano Pepito Grillo y armar una iglesia, ¿no? Pero no tiene historia, ¿no? No tiene fundamento, no tiene documento, no tiene historia en sí misma, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Porque si no, después, ¿cómo definimos las cosas? Todos son todos y todo es todo, nada es nada. Bueno, gente linda, gracias por estar ahí, gracias por los superchats, gracias por hacerse miembros. Pueden hacerse miembros. Si se hacen miembros, van a recibir algunas clases especiales, algunas clases de algunos cursos muy interesantes que se vienen. Hay un curso que se viene sobre angeliología del judaísmo, que miren el video al principio, los que se conectaron después, que di los datos, aquí están. Bueno, lo agrego rápidamente. Ahí está mi contacto. Al final del video voy a dejar mi número de teléfono para aquellos que se quieran contactar y tomar este curso de 4 clases con este excelente profesor que es muy conocedor de estos temas del mundo celestial, ¿no? Y también con la licenciatura del Instituto Paulino, la página Teología Paulina, pueden tener también más información sobre esta cuestión. Hermanos queridos, realmente estamos viviendo tiempos de gran confusión y es importante muchas veces definir bien los términos, saber dónde estamos arraigados. Podemos disentir dentro del cristianismo. El cristianismo acepta la crítica interna y la ha aceptado siempre y siempre ha habido, siempre ha habido crítica dentro del cristianismo. Este canal es un canal crítico respecto de muchas cuestiones, pero tenemos que mantener una cierta identidad porque si no se hace toda una Babilonia y justamente es lo que no queremos. Así que hermanos, gracias por sus aportes, háganse miembros. No sé por qué algunos de otros países, por ejemplo de México, le dice que para hacerse miembro de mi canal cuesta $60, nada que ver. $2,5 creo que es por mes lo que tienen que pagar para hacerse miembros. No son 30 ni $60, así que aquellos que quieren y les aparece bien el monto, me dicen y si quieren hacerse miembro, son bienvenidos a poder ser miembros del canal. Gracias por acompañarnos, será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga a todos y los espero mañana pasado, que vamos a tener unos excelentes programas. Que el Señor les bendiga. Chaucito a todos mis amigos de siempre, los que están acompañando. Que Dios les bendiga a todos. Chaucito.